Opinión legal, presentado por Carolina Agüero, Priscila Chávez, Hilary Solís y Alejandra Ubau. Pregunta número 1. ¿Se puede considerar un incumplimiento contractual respecto a la política de precios si al final Embera recibió su ganancia mínima? Conclusión. Si es considerado como un incumplimiento contractual, incluso si Embera recibió la ganancia mínima acordada. Esto de conformidad con los artículos 7.1.1 y el 2.1.15 de los principios UNIDROIT. El artículo 7.1.1 da la definición del incumplimiento. Dice que consiste en la falta de ejecución por una parte de alguna de sus obligaciones contractuales, incluyendo el cumplimiento defectuoso o el cumplimiento tardío. El artículo 2.1.15 especifica 1. Que las partes tienen plena libertad para negociar los términos de un contrato y no son responsables por el fracaso en alcanzar un acuerdo. 2. Sin embargo, la parte que negocia o interrumpe las negociaciones de mala fe es responsable por los daños y perjuicios causados a la otra parte. 3. En particular, se considera mala fe que una parte entre en o continúe negociaciones cuando al mismo tiempo tiene la intención de no llegar a un acuerdo. Podemos citar a Ramos y Sauma, que indican que desde el momento en que se pacta un contrato con otra persona física o jurídica, existe el riesgo de incurrir en un incumplimiento o a ser la víctima del incumplimiento de la otra parte. Descrito el tema en el capítulo 7 de los principios UNIDROIT, por tratarse de un tema tan relevante y significativo en el caso de los contratos mercantiles internacionales. A su vez, Valladares de Madrid nos especifica que en la última de las etapas analizadas, la de ejecución o cumplimiento, se ha reconocido que la buena fe contractual es un mecanismo de control de cumplimiento del contrato y asimismo cumple con la función de fértil fuente de deberes no explícitos, los que de conformidad con el precitado artículo 1258 de su Código Civil obligan con igual fuerza que las disposiciones expresadas en todo el contrato. Así que la aplicación para este caso podemos definir que el incumplimiento contractual, tal y como lo indica el artículo 7.1.1, se da por la falta de algunos de los términos acordados. Embera tiene el derecho a alegar que se está ejecutando algo contrario a lo acordado en primera instancia, si bien nunca se comunicó por ningún medio que Mochales efectuaría una doble facturación. El procedimiento llevado a cabo por Mochales va en contra de las políticas de la empresa Embera, por lo que junto con los escándalos internacionales puede afectar su negocio. Por lo tanto, es posible que se considere un incumplimiento contractual por parte de Mochales en relación a lo acordado en la pauta de políticas de precios, acordada con Embera, aunque éste haya recibido su porcentaje mínimo, pero se está incumpliendo otros aspectos, como lo es la buena fe. Es posible solicitar la terminación anticipada del contrato por parte de Embera, dado los escándalos internacionales de Mochales. Según nuestra opinión, sí es posible la determinación anticipada del contrato por parte de Embera, dado el error causado por Mochales. Según lo establecido conforme la sección 2 de causales de anulación de los principios UNIDROIT, específicamente los artículos 3.2.1 sobre la definición de error, 3.2.2 sobre el error determinante y 3.2.5 sobre el dolo, así como el 3.2.16 sobre daños y prejuicios. En los artículos mencionados se cabe recalcar que el error consiste en una concepción equivocada sobre los hechos o sobre el derecho existente al momento en que se celebró el contrato. Error determinante se refiere a que una parte puede anular un contrato a causa de un error si al momento de su celebración el error fue de tal importancia que una persona razonable en la misma situación de la persona que cometió el error no habría contratado o lo habría hecho en términos sustancialmente diferentes en caso de haber conocido la realidad de las cosas. Según el artículo 3.2.5 referente al dolo, una parte puede anular un contrato si fue inducida a celebrarlo mediante maniobras dolosas de la otra parte, incluyendo palabras o prácticas, o cuando dicha parte omitió dolosamente revelar circunstancias que deberían haber sido reveladas conforme a criterios comerciales razonables de lealtad negocial. El artículo 3.2.16 sobre daños y prejuicios
Dice que independientemente de que el contrato sea o no anulado, la parte que conoció o debía haber conocido la causa de anulación se encuentra obligada a resarcir a la otra los daños y prejuicios causados, colocándola en la misma situación en que se encontraría de no haber celebrado dicho contrato. Respecto a la jurisprudencia, Espinosa y Valverde 2008 hacen referencia a las consecuencias acerca de un incumplimiento. El concepto de resolución puede ser entendido como la facultad que tiene la parte afectada por el incumplimiento de resolver el contrato. Es una sanción que consiste en la supresión retroactiva de las obligaciones contractuales. Lo que quiere decir es que por medio de esta, una de las partes, al sobrevenir un hecho que perturba el desarrollo normal de la relación, pueda provocar la cesación de la eficacia. Con lo anterior, la empresa Emberá tiene derecho a solicitar una terminación anticipada del contrato, ya que la empresa Mochales cometió el error de comprometerse a operar esta empresa de mala fe. Al tener conocimiento de las actividades ilícitas que estaba cometiendo con la otra empresa, de acuerdo con el artículo 3.2.5, omitió dolosamente revelar circunstancias que deberían haber sido reveladas conforme a criterios comerciales razonables de lealtad negocial, lo cual va totalmente en desacuerdo con las políticas de Emberá y, por otra parte, Mochales podría haberse obligado a recompensar lo que incumplió de acuerdo al artículo 3.2.16 por daños y prejuicios que le causó a la empresa Emberá. Por tanto, Emberá sí puede solicitar la terminación anticipada, ya que la parte operó de mala fe, de manera fraudulenta con otra empresa, y esto puede afectar la imagen de Emberá. Pregunta número 3. Si procediera a la terminación anticipada, lo que corresponde es aplicar la cláusula penal. ¿Nos puede ampliar más sobre los alcances de esta cláusula penal en el contrato para entender mejor este punto? Conclusión. Cuando se dé la terminación anticipada del contrato, se procede a aplicar la cláusula penal establecida dentro del mismo. Se recurre a los artículos 7.2.3, 7.2.4 y 7.4.13 de los principios UNIDROIT. El artículo 7.2.3 habla sobre la reparación y el reemplazo de la prestación defectuosa. Dice, el derecho al cumplimiento incluye, cuando haya lugar a ello, el derecho a reclamar la reparación, el reemplazo u otra subsanación de la prestación defectuosa. Lo dispuesto en los artículos 7.2.1 y 7.2.2 se aplicará según proceda. El artículo 7.2.4 habla sobre la pena judicial. Dice, 1. Cuando el tribunal ordena a una parte que cumpla, también puede ordenar que pague una pena si no cumple con la orden. 2. La pena será pagada a la parte perjudicada, salvo que las normas imperativas del derecho de foro disponga otra cosa. El pago de la pena a la parte perjudicada no excluye el derecho de ésta al resarcimiento. Por su parte, el artículo 7.4.13 es sobre el pago estipulado para el cumplimiento. Dice, 1. Cuando el contrato establezca que la parte incumplidora ha de pagar una suma determinada a la parte perjudicada por tal incumplimiento, la parte perjudicada tiene derecho a cobrar esa suma sin tener en cuenta el daño efectivamente sufrido. 2. No obstante, a pesar de cualquier pacto en contrario, la suma determinada puede reducirse a un monto razonable cuando fuere notablemente excesiva con relación al daño ocasionado por el incumplimiento y a las demás circunstancias. Para la mejor comprensión podemos citar a Marín 2015, que nos indica que la línea mantenida por los principios de derecho europeo de los contratos, cuyo artículo 9509 posibilita la moderación de la cláusula penal excesiva en relación, entre otras circunstancias, con la cuantía del daño efectivo, pero no de manera exclusiva. En sentido idéntico, el artículo 7.4.13 de los principios UNIDROIT. De manera que la cláusula penal del contrato entre Emberá y Mochales ha de especificar los aspectos en relación al reparo que debe ejecutar Mochales por estar haciendo una doble facturación, así como el pago estipulado que se modera en relación al daño que tuvo Emberá por esta práctica desleal y por los escándalos internacionales. Por tanto, de acuerdo con el artículo 7.4.13 de los principios UNIDROIT, el alcance de la cláusula penal de este contrato dictará cuánto debe pagar Mochales a Emberá por su mala acción que llevó a la terminación anticipada del contrato. Pregunta número 4. En caso de iniciar con el arbitraje internacional, ¿nos pueden detallar 3 fundamentos legales que pueda alegar Emberá
como estrategia legal y que nos permita tener una buena posición contra Mochales, la gerencia desea revisarlo. Como parte de la conclusión, los 3 fundamentos en que se puede basar en Verá para iniciar un arbitraje internacional contra Mochales por su proceder de mala fe se sustenta primeramente en el capítulo 4, los artículos 4.1 sobre la intención de las partes, 4.2 sobre la interpretación de declarantes y 4.3 de circunstancias relevantes. Seguidamente el artículo 5.1.2 sobre obligaciones implícitas y por tercer fundamento el artículo 7.3.1 derecho a resolver el contrato de los principios UNIDROIT. Artículo 4.2 Interpretación de declaraciones y otros actos. Número 1. Las declaraciones y otros actos de una parte se interpretarán conforme a la intención de esa parte, siempre que la otra parte la haya conocido o no la haya podido ignorar. Número 2. Si el párrafo procedente no es aplicable, tales declaraciones y actos deberán interpretarse conforme el significado que le hubiera atribuido en circunstancias similares una persona razonable de la misma condición que la otra parte. Artículo 4.3. Circunstancias relevantes. Para la aplicación de los artículos 4.1 y 4.2 deberán tomarse en consideración todas las circunstancias incluyendo a. Las negociaciones previas entre las partes, b. Las prácticas que ellas hayan establecido entre sí, c. Los actos realizados por las partes con posterioridad a la celebración del contrato, d. La naturaleza y finalidad del contrato, e. El significado comúnmente dado a los términos y expresiones en el respectivo ramo comercial y f. Los usos. En el artículo 5.1.2, que habla de obligaciones implícitas, menciona las obligaciones implícitas pueden derivarse de, el inciso C, la buena fe y la lealtad negocial, y el inciso D, el sentido común. Por otra parte, el artículo 7.3.1, el derecho a resolver el contrato. Como número 1, una parte puede resolver el contrato si la falta de cumplimiento de una de las obligaciones de la otra parte constituye un incumplimiento esencial. Y número 2, para determinar si la falta de cumplimiento de una obligación constituye un incumplimiento esencial, se tendrá en cuenta en particular si, habla el inciso D, el incumplimiento da a la parte perjudicada razones para desconfiar de que la otra parte cumplirá en el futuro. Para la parte de la jurisprudencia, la Presidencia del Consejo de Ministros explica el artículo 1281 del Código Civil. Señala que si los términos de un contrato son claros y no dejan dudas sobre la intención de los contratantes, se estará en sentido literal de las cláusulas. De esta forma, Ley bajo C menciona que la interpretación de buena fe significa entender el contrato así como lo entenderían dos contratantes correctos y respetuosos uno del otro. Aquí la buena fe a que se hace referencia es la llamada buena fe objetiva, o mejor, buena fe contractual. Según Oviedo Albán, se debe señalar que los principios UNIDROIT y la Convención sobre la Compraventa Internacional conciben el incumplimiento de dos formas: el incumplimiento simple y el incumplimiento esencial, que se produce cuando la inejecución de las prestaciones o la ejecución defectuosa priva sustancialmente a la parte perjudicada de lo que tenía derecho a esperar en virtud del contrato. Por otra parte, Oviedo Albán menciona, frente al incumplimiento defectuoso moratorio, los códigos de tradición jurídica europea continental consagran una regla de dota al acreedor de una acción que le permite escoger entre la ejecución forzosa de la prestación inejecutada o la resolución del contrato junto a la indemnización moratoria. Para la aplicación, la empresa en Verá siempre se mantuvo con la idea de que se iba a trabajar de manera legal, que Mochales administraría la franquicia de una manera correcta, con una buena comunicación e interpretación de las especificaciones del contrato, capítulo 4, artículo 4.2, con sentido común, artículo 5.1.2. Por otra parte, se puede fundamentar que fue un incumplimiento esencial, ya que se menciona el inciso D, artículo 7.3.1. El incumplimiento da a la parte perjudicada razones para desconfiar de que la otra parte cumplirá en el futuro. Y dado la noticia sobre la fraudulenta administración de otro hotel famoso, no da la confianza necesaria a Verá de confiar el contrato porque fue
probado de fraude de Mochales. Por tanto, en Verá puede iniciar un arbitraje internacional alegando estos tres fundamentos esenciales para obtener una buena posición contra Mochales. Pregunta número 5. ¿Nos pueden indicar qué nivel de éxito podemos tener si elevamos esta situación a un arbitraje internacional? ¿Qué costos debemos considerar para el arbitraje internacional? Según nuestra evaluación del caso, se valora una alta posibilidad del éxito en el caso de invocar un arbitraje internacional por los puntos anteriormente citados. Según los artículos de los principios UNIDROIT, además de la expresión utilizada por Martínez Sanz, para quien los principios para los contratos internacionales han de integrarse en la lex mercatoria, porque aun no siendo normas en el sentido exacto del término, están llamadas a tener una indudable importancia en el tráfico internacional, pues gran parte de las controversias generadas por la aplicación de los contratos internacionales se sustraen al conocimiento de los tribunales nacionales para ser sometidos a arbitraje internacional, mediante la correspondiente cláusula de sumisión a arbitraje. Con ello se evita también acudir a los procedimientos judiciales, a menudo más complejos y dilatados. Además de esto, es necesario tomar en cuenta los aranceles del arbitraje administrado por la Corte Civil y Mercantil de Madrid, debido a que ese es el tribunal encargado de la resolución del conflicto según el pacto convenido entre las partes. Los costos a considerar son los siguientes. En caso de la conclusión del procedimiento antes de producirse el laudo, a. En caso de la existencia de acuerdo entre las partes, una vez resueltas las excepciones planteadas, si las hubiere, una vez resuelta la causa de recusación arbitral, si la hubiere, antes de la presentación de escrito de alegaciones, después de la presentación del escrito de alegaciones, después de la presentación de escrito de contestación y o reconvención, 20% del arancel. Después de la presentación de la contestación de la convención, 30% del arancel. Después de la práctica de la prueba, 60% del arancel. Después del escrito de conclusiones, 80% del arancel. Estando en trámite de redacción del laudo, 90-95%. Que dicho acuerdo no se incorpore al laudo y se produzca en cualquiera de las fases ya escritas. Se reducirán en un 10% los honorarios resultantes de lo previsto en los distintos supuestos establecidos en la letra A. En caso de la conclusión del procedimiento mediante el laudo, según los aranceles aprobados en el CIMA, el importe de los honorarios de los árbitros se calculará aplicando a cada tramo sucesivo de la cuantía de litigio los porcentajes que se indican en la siguiente escala, añadiendo posteriormente las cifras así obtenidas. En cualquier caso, los honorarios mínimos serán de 1.000 euros. La regla anterior es aplicable para la determinación de los honorarios de un solo árbitro. En este caso, en el que serían 5 los miembros del tribunal arbitral, la cantidad resultante de su aplicación habrá de multiplicarse por 4 y dividirse entre 5. A continuación, la tabla a utilizar para el cálculo. Esta tabla ha sido tomada del Acuerdo de Aranceles CIMA 2017.